Esto como es muy breve, vamos a hacerlo, es un poco vertiginoso, pero vamos a tratar de llegar en tiempo y forma. El segundo momento, eh, lo titulamos así, Los años dorados y sus sombras. Obviamente nos apoyamos en la caracterización que hace Hobsbawm en el siglo XX, en la historia del siglo XX, cuando piensa estos años del capitalismo, sobre todo europeo, norteamericano. Él los describe como los años dorados, la edad de oro, ¿no? De la década del 40 a la década del 70, ¿no? 30 años de expansión. Pues bien, nosotros podemos decir algo similar, pero siempre colocando matices, siempre colocando sombras, ¿no? Una de las cosas que trabajosamente vamos aprendiendo es que así como no se puede hacer un relato, para decirlo así, plano de esta experiencia del trabajo, lo que hacemos simplemente es aproximarnos a algunas representaciones. Tampoco a la hora de abordar esta cuestión podemos olvidar las especificidades y singularidades de nuestra experiencia, la experiencia argentina. Quizás fueron años dorados para los ingleses cuando salieron de la posguerra, quizás fueron años dorados para los norteamericanos con Roosevelt, quizás fueron años dorados para muchos otros países europeos que en la reconstrucción de la posguerra tuvieron, para decirlo así, una continuidad institucional y una recuperación económica formidable. En Argentina todo esto se dio con, repito, sombras, con muchos vaivenes, con luchas abiertas, de un modo interesantísimo, pero al mismo tiempo que requiere su análisis singular. Y cuando decimos Argentina, también tenemos que decir, requiere su análisis singular en función de cada región del país, ¿no? Cada territorio. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esto que llamamos, en términos muy genéricos, capitalismo, ha sido totalmente desigual, ¿eh? En Europa respecto a América Latina y dentro de América Latina en cada una de las regiones, ¿no? de nuestros países. Así que este segundo momento que podemos colocar entre los primeros 40 hasta el 75, 76, es el momento de los años dorados y sus sombras. Acá elegimos una serie de fotos y de pinturas. ¿Mm? Podemos pasar a la primera. La primera es una foto de una movilización durante el peronismo, digamos, ¿no? Es una movilización en la que vemos un cartel de la CGT, ¿no? ¿No? A ver si puedo ver. Dice, la CGT ha sellado la unidad del proletariado argentino a través de su credo revolucionario y peronista. Y es interesante, uno puede hacer todo un análisis de esta cita, de este cartel, porque se trata de un credo, ¿no? Se trata de colocar la palabra revolucionario al lado de la palabra peronista, sin ningún problema, ¿no? Y de alguna manera la institución que parece sellar, eh, ¿sí? Esta unidad, o la unidad del proletariado, es la CGT. De alguna manera, si el primer momento nosotros lo habíamos caracterizado como un momento de lucha por el reconocimiento, con una multiplicidad de fuerzas políticas que están disputándose la representación de estas masas, obviamente en este segundo momento, claramente, el peronismo logra interpelar a los trabajadores, y los trabajadores, obviamente no todos, pero sí mayoritariamente, se ven representados en el peronismo. Daniel James, en un texto muy hermoso que se llama Resistencia e Integración, él dice, no es que el peronismo inventó a la clase trabajadora, y tampoco que la clase trabajadora inventó el peronismo, ¿no? Hay como una dialéctica entre Perón, ¿sí? Y las clases trabajadoras y Perón, que terminó constituyendo una nueva identidad política que, repito, es absolutamente decisiva para entender el mundo del trabajo y la experiencia del mundo del trabajo en la Argentina. O sea, es muy difícil entender la experiencia del mundo del trabajo en la Argentina de los últimos 60 años desconociendo la influencia de una identidad política, ¿sí? Como la del peronismo, ¿no? En estos años. Digo, eso para discutir largamente, más allá de las valoraciones político-ideológicas que cada uno tenga, ¿no? Respecto de este proceso político. Ahora, lo interesante de esta foto es una foto bastante mítica, se pueden elegir otras. Elegimos esta porque trae un rasgo nuevo respecto de lo que veíamos. El rasgo nuevo acá es la alegría, ¿no?
la felicidad, la alegría, la felicidad. Lo que en las intervenciones anteriores, en las representaciones anteriores, aparecía como el gesto adusto, la lucha, el semblante dispuesto a la batalla, etcétera, y acá aparece por 4 días locos que vamos a vivir, ¿no? Acá aparece la fiesta, aparece la alegría, aparece, para decirlo así, un conglomerado de trabajadores que si uno se acerca y ve la foto con cierto detalle, sigue siendo heterogéneo, lo cual es muy interesante, pero que se reconoce en un común que le da felicidad, aunque sea por ese momento. Es muy difícil encontrar una foto así de una movilización con tanta gente contenta. Indudablemente, algo de ir a la movilización, es ir a un día de fiesta, se instaló en esos años, y lo que se instaló justamente es este reconocimiento de la constitución de una identidad. Constitución de una identidad. De ser reconocidos, para decirlo así, en los recorridos por la ciudad. Ser trabajador deja de ser algo vergonzante, ser trabajador deja de ser, ¿sí?, algo, para decirlo así, poco valorado socialmente, y pasa a ser, para decirlo así, la centralidad de la experiencia política y social en la Argentina. De alguna manera, todo lo que tiene de herético el peronismo y de plebeyo viene por este lado, porque trastoca las jerarquías, ¿no? Las clases medias de Buenos Aires se molestaron mucho con la irrupción del peronismo, y justamente se molestaban porque, claro, no es lo mismo tener una ciudad para el consumo personal de una clase o de clases pudientes que ver a la ciudad asaltada, acechada, ¿sí?, por los trabajadores que venían de los suburbios o del conurbano o del interior del país a disfrutar, ¿sí?, de lo que todos los demás disfrutan. Eso genera un conjunto de tensiones sociales. Esas tensiones sociales se manifestaron durante el primer peronismo y se siguieron manifestando hasta, uno diría, hasta hoy, ¿no? Se siguen manifestando en el mundo contemporáneo. Vamos a hacer una segunda foto que acompaña esta del peronismo, que también es una foto mítica, porque digo, tenemos el mito de la alegría y el peronismo como momento de felicidad de las clases trabajadoras y demás. Y cuando digo mito no digo mentira, sino estoy diciendo una ficción, ¿sí?, una ficción que produce subjetividad. O sea, no estoy diciendo que es una mentira, ¿no? Nosotros seguimos valorando según esas ficciones. De vuelta, cuando uno piensa en esta imagen, es una imagen también ya entrada la década del 50, lo que está es el mito de la Argentina industrial, la posibilidad de tener las propias industrias. Siam llegó a exportar, ¿no? Llegamos a exportar electrodomésticos ya muy tempranamente, pero la historia de Siam también es la historia de la caída de este modelo industrial, del ascenso y de la caída. ¿Quién no tuvo una heladera Siam? ¿No? En la familia, una genealogía de la familia, y en algún lugar va a encontrar, si en una heladera, algún electrodoméstico Siam. Claro, claro. Digo, lo interesante es el punto de mira de la foto, ¿no? El punto de mira de la foto. Si el otro captura, de alguna manera, la alegría, ese momento donde los trabajadores se reconocen felices, como una especie de iluminación, aquí hay algo interesante. Esta parece ser una foto institucional, ¿no? Una foto que saca la propia empresa, ¿no? Y lo interesante es ese blanco que se despliega, ¿no? Que es una manera de alivianar la imagen que nosotros tenemos del fordismo. Si uno ve la imagen, ¿no?, el fordismo, para decirlo así, como producción serializada de mercancías y demás, aquí se ve atenuada esa imagen del fordismo, ¿no? Uno, cada vez que habla de fordismo, imagina o recuerda la película de Chaplin, ¿no?, la línea de montaje, y Chaplin que no puede llegar nunca a cumplir con los tiempos. Ahora, uno ve esta imagen y dice, bueno, pero los trabajadores están vestidos de forma diferente, todos. O sea, algo que no está uniformado. Hay mujeres, hay conversando, ¿no? Parece que están haciendo control de calidad y demás. Y entonces, digamos, lo interesante justamente es que muestra algo que dialoga con la foto anterior. Si la foto anterior muestra heterogeneidad y muestra
para decirlo así, una multiplicidad de rostros, aquí también se muestra una clase trabajadora que no aparece totalmente disciplinada a la europea, ¿no? Aparecen rasgos identitarios propios, incluso en una foto que parece ser institucional. No se puede eludir eso, ¿no? Estoy un poco apurado por el tiempo, así que voy a ir acelerando un poquito la dinámica. Vamos a la... Digo, estas dos fotos arman lo que Maristela Svampa llamó, para decirlo así, el modelo integrador nacional popular, que tuvo en el imaginario, para decirlo así, peronista, desarrollista, su vértebra, ¿no? Bueno, esta la pasamos muy rápido, es también imagen de la época, ¿no? De los años 60. Son afiches y murales de Carpani. Lo interesante, digo, solamente esto de Carpani, no solo el compromiso de Carpani, ¿no? El compromiso entre política y mundo de trabajo y demás, sino cómo representa a los trabajadores. Si uno ve esta imagen, los trabajadores son prácticamente indestructibles, ¿no? Hay una representación de los propios trabajadores muy fuertes, como rocas, ¿no? Realmente son aquellos que están dominando la escena, ¿no? En la década del 60. Y repito, parecen indestructibles. Hay una autoconciencia de que más allá de los vaivenes políticos, los trabajadores están ocupando el centro de la escena. Digo más allá de los vaivenes políticos porque justamente este es un periodo que tiene como sombra, bueno, de vuelta, la presencia ominosa de golpes de Estado. Primero el del 55, después el del 66, que hay que pensarlos no solo como antesala del golpe del 76, ¿no? Sino también como intentos muy fuertes de disciplinamiento del mundo del trabajo. Había que disciplinar lo que estaba indisciplinado, ¿no? Y entre otras cosas, lo que estaba indisciplinado, además del todo social, era el mundo del trabajo. Era el mundo del trabajo. Son los años del 55 al 73 de proscripción del peronismo. Si había que disciplinar el mundo del trabajo, también había que, de alguna manera, tratar de ver si se podía convencer a los trabajadores de que se reconozcan en otra identidad. Pasamos a otra. Acá quisiera detenerme, aunque sea 2 minutitos, porque esta es en la segunda, para decirlo así, en este segundo momento, una cita a la primera imagen que vimos, ¿no? A la primera representación de Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova, ¿no? Con pan y con trabajo de Carlos Alonso. Ha pasado ya mucha agua bajo el puente, pero lo interesante es que tenemos una cita nueva, y así como uno puede decir en la poesía, en la literatura, ¿no? En la historia, nos vamos citando, ¿no? Uno recoge la tradición, también en pintura, ¿no? Es una tarea de los artistas citar a los maestros. En esta cita al maestro, obviamente lo que hace es transformar, ¿eh? Los sentidos. Y como verán, es una imagen muy, muy hermosa, por muchas razones. Si ven el detalle de arriba, en el detalle de arriba lo que aparecen son como variaciones de la escena originaria, más pegadas a la escena originaria. Pero lo que se ve en las imágenes de arriba es que ya la mujer le pasa al niño al hombre, ¿no? Como que comparten algo de la escena familiar. El niño no es solo patrimonio o está solo al cuidado de la mujer, sino hay como un cuidado común. Y al mismo tiempo, lo que muestra la escena central, ¿no? La escena central, es este trabajador que está leyendo poesía, ¿no? Lo cual habla de una transformación clara del mundo del trabajo y de los trabajadores. Algo ha sucedido, indudablemente, después de muchas décadas, para que un trabajador esté en su casa, con pan, una casa que tiene colores, ¿sí? Y que nos mire a nosotros, ¿no? Nos mire, tanto el trabajador como su mujer, nos están mirando a nosotros, entonces la interpelación ya es directa, ¿m? En la representación, y decía, no es casual, y tampoco es un dato para dejar pasar, el hecho de que esté leyendo poesía, ¿no? Es un trabajador que está disfrutando
de aquello que le ha sido negado. ¿Y qué es lo que ha sido negado en la historia de los trabajadores? A los trabajadores justamente el disfrute de lo estético, el disfrute de la literatura, el disfrute de la pintura. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente si lo primero que hay que conseguir es el pan, la necesidad básica, y si eso es lo que estás echando, desde luego, ¿eh? Lo otro aparece como secundario. Sin embargo, en esta escena aparece reconciliado el pan, con el disfrute de la literatura, con el disfrute estético. ¿Eh? En la casa ahí atrás hay una planta, ¿no? Es otra escena de vida. ¿Mm? No es la única variación o la única cita que realiza Alonso a Sin pan y sin trabajo. Al mismo tiempo realiza esta otra, pasamos muy rápido. Que como verán, al mismo tiempo que se está notando esto, se está notando que el trabajador casi deja de ser trabajador, digo, pasa a ser como una, ¿no? Participe de las mismas, de los mismos consumos que las clases medias y demás. Aparece esta sospecha de Alonso de que hay algo, ¿eh? En el momento de mayor, para decirlo así, fuerza identitaria, también hay algo que empieza como a borrarse, hay algo fantasmal, ¿eh? Entonces esta recreación coloca, para decirlo así, de vuelta, una sombra sobre la escena tan hermosa que vimos recién. Pasemos. Sí. Si en la década del 30 Bernie había pintado motivos sociales como la movilización, desocupados y demás, y fue efectivamente su preocupación durante toda su vida, en la década del 60 lo hace, pero de otra manera. Y una de las maneras que encuentra Bernie de recuperar los motivos sociales, para Bernie fue una conmoción, para decirlo así, la década peronista, como para buena parte de la izquierda argentina, ¿no? Una conmoción en el sentido de que había que dar cuenta de eso y no se sabía cómo. Bernie en la década del 60 eh, inventa esta saga de Juanito Laguna, después Ramona Montiel y demás, y esa es su manera de reconectarse, para decirlo así, con los motivos sociales y con el mundo del trabajo y los trabajadores, porque Juanito Laguna es hijo de un trabajador migrante, eh, y Juanito Laguna pasa esta Navidad, este cuadro es del 61, ¿no? Es una paleta muy, muy apagada la que está en este cuadro, a pesar de ese rojo vivaz, es un rojo también apagado, no tan chillón como el de Alonso, ¿no? Es una Navidad que uno no llega a caracterizar como triste, pero sí puede caracterizar como melancólica, ¿no? Una Navidad donde está la familia, pero es una familia esmirriada. Acá ya no están esas estampas que vimos en los otros cuadros de Bernie, ¿no? Entonces, cuando yo decía los años dorados y sus sombras, en estas representaciones empezamos a ver como sombras, ¿no? Sombras de otro tipo de realidad. Al mismo tiempo que parece ser que los trabajadores ocupan el centro de la escena, hay otra realidad que se está construyendo. La que Bernie está destacando con Juanito Laguna es la realidad de estos barrios precarios que se van construyendo a la vera de las ciudades, que nosotros hoy conocemos como villas miserias, ¿no? Conglomerados urbanos de trabajadores que vienen del interior y efectivamente van a vivir a estas villas. Y Juanito Laguna cuenta parte de esa historia. Ponemos la otra imagen de Juanito, que esta imagen es del 73, y de alguna manera lo que hace Bernie, que trabaja justamente en collage, estas imágenes, y las trabaja en collage con los propios materiales de estos barrios, ¿no? Este es el recorrido que hace Bernie. Va, recoge materiales y con esos materiales va construyendo su obra, ¿no? Decía, lo interesante aquí es que este Juanito es un Juanito más colorido, ¿no? También tiene que ver el momento político. Es el Juanito del 73, ¿no? Es el momento de la primavera camporista y demás, y hay cierta iluminación. Es un momento muy importante en la historia obviamente, de los trabajadores, de vuelta, porque logran tomar la escena pública nuevamente. Vamos a ver que no fue solo en ese momento, sino toda la década del 60, tiene una presencia muy importante de los trabajadores.
Pero aquí también este actor juega su papel en esos primeros 70, que es el actor villero, ¿no? O sea, esta cuestión de ir a alfabetizar a las villas tenía una razón de ser en aquel momento y al mismo tiempo se estaba constituyendo un actor político que efectivamente perdura hasta nuestros días, un actor político nuevo. Y Bernie captura algo de esto, ¿no? Pasemos a las otras imágenes muy rápido, así vamos a al tercer momento. ¿Me puedo extender 10 minutitos? Nada más, 10 minutitos. Vamos a pasar 3 fotos seguidas. Esta, mostrar las otras 2 y digo de qué son. Y esta. Son 3 fotos de Córdoba, ¿no? La primera es del 69 del Cordobazo. Volvemos para atrás. Esta. La segunda también. Son imágenes del Cordobazo. La tercera es una imagen de Córdoba del 75. Se puede confundir y decir, bueno, también es del Cordobazo. No. Quería de alguna manera decir algo acerca de este arco, de este momento. Del 69 al 75 es el momento de mayor protagonismo de las clases trabajadoras en términos de movilización de masas. Al mismo tiempo es el momento donde se logra para decirlo así, el 50-50 que se discute ahora, ¿no? Esta repartija de la torta 50 y 50, que tiene que ver con este grado de movilización política. Decía, el 69 el Cordobazo, que termina con el gobierno de Onganía, y de alguna manera empieza a concluir estos años de oprobio de la proscripción y demás, de golpe tras golpe. No me voy a detener en el Cordobazo porque podríamos hablar muchísimo tiempo. Lo que sí es importante destacar del Cordobazo es que es uno de los primeros momentos o uno de los momentos más importantes de encuentro entre estudiantes y trabajadores. Si en el primer peronismo hubo una disputa entre estudiantes y trabajadores alrededor de alpargatas sí, libros no, en el Cordobazo eso queda, para decirlo así, en el olvido y hay un encuentro entre trabajadores y estudiantes que es muy significativo. Decía, esta foto es del 75 y me interesa como momento porque es un momento donde hay una movilización impresionante de los trabajadores y al mismo tiempo estamos ante la grieta más abismal que se abre en Argentina a partir del 76. En el 75 ya tenemos el Rodrigazo. Esta movilización es una respuesta al Rodrigazo. El Rodrigazo es ese aumento de tarifas que todos recordamos del 200% de un día para el otro, que no significó otra cosa que efectivamente una discusión o una puesta en cuestión de la matriz productiva en Argentina, ¿no? Una primera avanzada por transformar la matriz productiva y terminar con el modelo de integración nacional y popular. Y no lo estoy diciendo como no es un eslogan de campaña, esto lo dice una socióloga que no es kirchnerista, como Maristela Svampa, digamos, ¿no? O cualquier historiador sabe que efectivamente ese modelo empieza a entrar en crisis, ¿sí?, a mediados de la década del 70 con la irrupción de estos primeros avatores económicos y políticos y después con el terrorismo de Estado. Y ahí vamos al tercer momento. El tercer momento lo titulamos Entre el ocaso y el retorno, y justamente entre el ocaso porque, o la idea de ocaso, porque si un destinatario tuvo el terrorismo de Estado, uno puede decir perfectamente fue la sociedad toda, ¿no?, disciplinar al conjunto de la sociedad, que estaba reclamando cada vez más niveles de justicia y demás. Si un destinatario tuvo el oprobio del terrorismo de Estado, ese ha sido el mundo del trabajo, ¿no?, y las clases trabajadoras. No solo porque la mayor parte de los desaparecidos son trabajadores, cosas que todos sabemos, sino porque esos han sido los destinatarios directos. Los destinatarios indirectos, es decir, los que siguieron trabajando, los que, por decirlo así, la represión no les llegó directamente, fueron reprimidos indirectamente de un modo brutal. Brutal. Y es en esos años donde empieza lo que después nosotros conocemos como flexibilización laboral, es en esos años donde se desmantela, de alguna manera, o se trata de desmantelar la resistencia sindical, encarcelando dirigentes, desde luego, y destruyendo, para decirlo así, las solidaridades que se habían tejido en el mundo del trabajo, ¿no? El mundo del trabajo ligado al histórico político. Por eso digo, no se puede pensar las transformaciones en el mundo del trabajo en Argentina sin
tomar en cuenta estos avatares. Porque si no creemos que las transformaciones en el mundo del trabajo se dan por las transformaciones tecnológicas. No, las transformaciones tecnológicas acompañan a las transformaciones en el mundo del trabajo que al mismo tiempo están atravesadas por cuestiones histórico-políticas. Vamos a las imágenes. Elegí una primera, las vamos a pasar todas muy rápido porque ya estamos muy cerca de nuestro presente, para decirlo así, historia reciente. Elegí una para recordar básicamente. Es un volante del año 82, de la movilización del 30 de marzo del año 82. Es un volante de la CGT. El 30 de marzo del 82 hubo una movilización, la más, si se quiere, importante y masiva contra la dictadura, ¿sí? En una situación obviamente de prohibición, esta movilización fue prohibida y demás, organizada por la CGT, y ustedes van a ver la consigna es paz, pan y trabajo, que era una consigna, bueno, que tuvo en ese momento a Saúl Ubaldini, ¿no? En el centro como dirigente gremial, pero a mí lo que me interesaba es ver justamente estas continuidades. La cuestión del pan y del trabajo está en cada una de las representaciones que nosotros hemos visto y pasan de un cuadro extraordinario como el de la Cárcova a este volante hecho a mano. ¿Mm? Las prestaciones que hay de consignas que aparecen en el más alto arte y también en el volante que puede realizar una organización como la CGT. Decía, al lado hay una foto, que es una foto también muy conocida, que da una idea por el detalle de lo propio, ¿no? Esa movilización terminó con más de 2.000 detenidos y varios muertos. Imaginemos 2.000 detenidos. O sea, el aparato represivo que hay que desplegar para detener a 2.000 personas en una tarde, en una tarde-noche. 2 días después, la Plaza de Mayo estaba llena, el 2 de abril, por la cuestión de las Malvinas. Cuestión de las Malvinas que si uno va a la tapa del 30, si uno consulta la tapa del 30 de marzo, ya estaba instalada, ¿no? El 30 de marzo. Pero el 30 de marzo lo de la movilización conmovió, y eso se ve en el 1 de abril, en las tapas del 1 de abril, cómo los trabajadores intentaban de esta manera reconstruir algo del centro de la escena, ¿no? Volver al centro de la escena. Pasamos muy rápidamente a las que vienen. Esta es una foto de finales de la década del 90. Es una foto de las salinas grandes. Son trabajadores de esas salinas y yo la traje por lo siguiente. Obviamente no vamos a hacer un relato de los 90 porque todos los conocemos. Pero sí diría que hay algo ya en esta foto interesantísimo y que tiene que ver con el carácter de la globalización de esos años. El modo en que posan los trabajadores en esta foto es un modo que es muy difícil encontrar en otras fotos anteriores, ¿no? De la década del 70, la década del 60. Posan cual si fueran miembros de una banda de rock o de una banda de folclore o de cumbia. Posan porque saben lo que es posar, en el sentido de que hay una manera de ponerse y de poner las herramientas de dialogar. Incluso el fotógrafo que tomó esta imagen cuenta que los muchachos estaban trabajando, él sacaba fotos y se le acercaron y le dijeron, no, si vas a sacar fotos, paganos. Lo cual habla de todo un saber que tiene que ver, un saber de la sobrevivencia, ¿no? Y efectivamente, si vos querés hacer negocio con esto, nos tenés que pagar y demás, y al mismo tiempo de cómo posar en este mundo globalizado, ¿no? Digo porque también las salinas son lugares de turismo, ¿no? De turismo. Pasemos a las últimas. Esta es muy breve. Esta es una foto de los talleres de remedio de escalada de los trenes. La traje por lo siguiente, por el equívoco que puede generar esta foto, porque justamente si hablamos de los 90, pensamos en los movimientos piqueteros, en los movimientos sociales, y podemos ver en este joven, en el rostro de este joven, la anticipación de el rostro de muchos jóvenes que se arrojaron en la segunda mitad de los años 90 a hacer su experiencia de la resistencia, ¿sí?, al vendaval neoliberal. Pero se trata de un trabajador en esos talleres de los ferrocarriles, ¿no? No dijimos nada de los ferrocarriles, pero habría que decir que justamente son una metáfora del desmantelamiento, ¿no? También eso ha afectado en buena medida al mundo del trabajo. Últimas. Esta la pasamos, la dejamos pasar. Esta, anteúltima. Homenaje a Ernesto de la Cárcova, de vuelta sin pan y sin trabajo. Esta es una representación que hace un joven en el año 2001. 2001.
A ver, 2001. Tampoco hay que hacer ninguna descripción del 2001. Podemos sí hacer interpretaciones acerca del 2001. Eh, ¿Qué hace este joven Tomás Espina? Interesantísimo. Pinta en una pieza, en una pared, a Ernesto de la Cárcova, perdón, a Sin Pan y Sin Trabajo, de Ernesto de la Cárcova, y se coloca él en el lugar de la mujer. Por fuera, se coloca él en el lugar de la mujer mirando a ese trabajador. Lo cual es un gesto extraordinario, ¿no? Porque el modo en que él se pone en el lugar de la mujer y se pone desnudo, habla mucho de ese momento, 2001. Un joven desnudo interpelando a toda la tradición de este país. No solo a Ernesto de la Cárcova, ¿no? Toma el motivo de Ernesto de la Cárcova como para decir, 1894, 2001, ¿qué hicimos? ¿No? Un joven de 20 años realiza una interpelación de las más potentes y la realiza justamente a partir de esta representación que es paradigmática, ¿no? Del mundo del trabajo. No, para decirlo así, negando el mundo del trabajo, sino colocándose en diálogo con él, lo cual aventura, ¿no?, mucho de lo que empezó a suceder en estos años, que es, por eso pusimos para este tercer momento la idea de el ocaso y el retorno, que es el retorno de la discusión sobre la centralidad del trabajo en la experiencia comunitaria, ¿no? El retorno de la discusión del trabajo, ¿no?, y de la importancia que tiene el trabajo a la hora de pensar el todo social, de la importancia que sigue teniendo el trabajo, ¿eh? Con todas sus ambivalencias, con todas las discusiones que nosotros podamos tener, el trabajo sigue siendo un estructurador de la vida social y efectivamente lo que se puso en estos años, y por eso hablo de la figura del retorno, en cuestión es eso. Una última. Pasamos, son tres, pasa esa, dejamos, esa también, esta. Esta es una imagen del 2006. Y quería terminar con esta, que es una imagen de Daniel Santoro, que es un artista extraordinario, que lo que ha hecho durante los últimos 10 años es revisitar, para decirlo así, el momento del primer peronismo para releerlo. Y no solo el momento del primer peronismo, sino también, por ejemplo, la obra de Berni. Interesantísimo, de vuelta, estos diálogos y estas prestaciones, estas citas, hablan y dicen mucho, ¿no?, acerca del mundo del trabajo y los trabajadores. Una figura de la que no hablamos, el descamisado, ¿no? El descamisado es otra manera de nombrar a un trabajador, ¿no? Ahora miren cómo imagina Santoro a este descamisado. Este descamisado gigante, porque es gigante, ayuda a cruzar el riachuelo a la mamá de Juanito Laguna. Es extraordinario el movimiento porque lo que hace es, primero, coloca al descamisado como aquel que cruza el riachuelo caminando, lo cual recupera algo de vuelta del mito peronista de que efectivamente los trabajadores cruzaron hasta caminando y al mismo tiempo que son los trabajadores los que recorren todo el tiempo esta distancia que va de la capital al conurbano, del interior a Buenos Aires y demás, ¿no? Ahora, como verán, este descamisado gigante lleva en sus hombros a la mamá de Juanito Laguna. ¿Por qué lleva en sus hombros a la mamá de Juanito Laguna? Porque Santoro, que obviamente tiene simpatías peronistas, ¿qué dice? Dice que Berni se olvidó de decir de dónde salió Juanito Laguna. Es decir, de cuál es la genealogía de la madre. Entonces, ¿qué es lo que hace Santoro? Santoro le inventa una genealogía a la madre. La madre, como la ven, está allí, está haciendo la escuela durante el peronismo y al mismo tiempo tiene, ¿sí?, ahí tiene un librito y ese librito es la razón de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace Santoro? Discute de vuelta la tradición y dice, es preciso recolocar al trabajador en el centro de la escena y volver a discutir, ¿no?, volver a realizar una genealogía de nuestras prácticas, una genealogía de la experiencia del trabajo en la Argentina. Y lo hace a partir de estas intervenciones que son, desde luego, muy potentes, ¿no?, cuando uno ve sus cuadros, que se pueden visitar en su página, que están a disposición de todos. Así que bueno, yo creo que hasta acá está bien. Gracias.